Buenas noches. ¿Me permite hacerle una entrevista? Sí, adelante. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Luis Rafael Díaz Pascual, ¿Qué edad tiene? 23 años, ¿Cuál es su nacionalidad? cubano. ¿En qué lugar nació? Nací en Santiago de Cuba, Cuba, al oriente. ¿Cómo describiría sus rasgos físicos? Mm, pues medio toscos y medio finos, como una mezcla, porque mi papá es blanco y mi mamá es morena. Entonces, por ejemplo, tengo la nariz finita por los rasgos de mi papá, pero la boca, las orejas, los ojos son más toscos por los rasgos de mi mamá. Entonces yo salí así como que una mezcla de los dos. ¿Cuál es su lengua materna? El español, ¿Qué religión practica? la religión católica. ¿Cuáles son sus creencias? Bueno, si te refieres a las creencias, pues a la religión católica, creo en la Biblia, pero más que nada creo en que las personas tienen que actuar bien. O sea, creo en el correcto comportamiento de las personas. O sea, esa es mi principal creencia. Porque si lo ves por el lado de lo religioso, es lo que quiere Dios. Y si lo ves por el lado moral, es lo que se debe hacer. Entonces, pues en eso creo que hay que hacer las cosas bien. Y no hacerle daño a nadie, ni siquiera a ninguna criatura. ¿Con qué grado de estudios cuenta? Ahorita estoy en el sexto semestre de ingeniería bioquímica. ¿Cuál es su experiencia profesional o laboral? Bueno, voy en sexto semestre de ingeniería bioquímica, pero cursé 4 años de licenciatura en música. Soy flautista. Entonces, ahorita en lo bioquímico todavía no he trabajado, pero en la música sí he trabajado. He trabajado para un proyecto del Instituto Nacional de Bellas Artes con niños. He trabajado en colegios impartiendo clases de música en Monterrey cuando estuve estudiando. Actualmente trabajo en una escuela que pertenece o está dirigida por integrantes de la Camerata de Coahuila, que es la orquesta de aquí de la ciudad. Y también trabajo en una escuela que pertenece al Teatro Isauro, también de música. En todas he sido maestro de música. En las escuelas de música imparto la clase de solfeo y de coro. ¿Cómo es su forma de organización? Planear las clases, porque los alumnos se dan cuenta cuando uno llega a improvisar. Y prepararme para dar la clase, porque no me gusta llegar a decir mentiras. Y por ejemplo, uno que trabaja con la voz, si uno llega a decir mentiras, le puede afectar la voz a la gente. Entonces es muy importante que sepas lo que estás diciendo. Y en el caso del solfeo igual, porque es una materia donde hay mucho disparate, donde la gente dice errores y es porque nadie quiere leer, la gente llega sin leer, no tienen libros, la gente lo dice lo que cree y no, en las ciencias y en las artes hay que documentarse y hay que leer, aquí no se trata de lo que yo cree, como me ha tocado muchos maestros que así dan la clase y no, hay que leer. Entonces, ¿cómo preparo la clase? Leyendo y sabiendo, bueno, mañana voy a ver esto, mañana vamos a ver esto y vamos a hacer la actividad. Planeando, aparte mi abuela es maestra, es licenciada en pedagogía y ella siempre me enseñó que un maestro debe preparar la clase, no llegar a improvisar. ¿Qué juegos practica? Pues no tengo tiempo para jugar, pero por ejemplo, mm, antes jugaba PlayStation. Actualmente, ¿qué juegos practico? Pues no practico ningún juego. No tengo casi tiempo de practicar ningún juego. No, es que no. Y en el celular ni siquiera sé cómo instalarlos. Entonces, pues no juego. Okay. ¿Cuáles serían sus gustos? Oh, mis gustos, escuchar música clásica. Eso, bueno, hay varios tipos de gustos. Así los más cultos, por así decirlo, escuchar música clásica, ver películas así interesantes, películas de amor. Pero también me gusta bailar salsa, me gusta mucho ir a bailar. También me gustan las carnes asadas.
O sea, hacer una carne asada con amigos. Eso también me gusta y también me gusta mucho viajar. No lo puedo hacer seguidamente, ¿verdad? Porque eso depende mucho del dinero. Pero sí me gusta mucho viajar. O sea, mis gustos serían viajar mucho, muy frecuentemente. ¿Qué rutinas tiene? Pues todos los días me levanto, voy a la escuela. Bueno, me levanto, voy a la escuela, de la escuela salgo a la 1, a veces a las 2, a veces hasta las 4 si me tengo que quedar al laboratorio. Y de ahí entro al trabajo. El trabajo también entro a las 4. Entonces a veces sí batallo porque tengo que llegar tarde al trabajo. Pero bueno, como ya saben que estoy estudiando, ahí me consideran, aunque me des cuenta. Pero es escuela, trabajo, escuela, trabajo. Y el fin de semana, pues a veces voy a la iglesia. No siempre, pero a veces voy a la iglesia. ¿Cuáles son sus rituales diarios? Bueno, en la mañana desayunar. Eh, Siempre meriendo en la escuela, como a las 10 de la mañana. Luego venir y comer, si puedo, si no me tengo que quedar en la escuela. Y comer en la noche también. En tiempo de frío me baño en la noche. En tiempo de verano a veces me baño en la mañana. Depende de... Y eso sí, trato, porque no siempre puedo estudiar flauta diariamente. Porque un músico que no estudia diariamente, pues empieza a oxidarse y empieza a tocar mal. Entonces trato. Te digo trato porque a veces las tareas no me lo permiten y como tengo que trabajar, pues ahí más o menos. ¿Qué productos consume? Pues productos, si te refieres a productos alimenticios, yo los más económicos. Los más económicos, porque como químico te digo que muchas veces lo que cambia es el envase. Sí, pero las grandes empresas no tienen una tienda para fabricar. Entonces la leche Soriana y la leche Lala, Soriana no tiene una industria lechera para producir su leche. Entonces la produce una empresa lechera y nada más le cambian la caja. Entonces, referente a productos alimenticios, los más económicos. Sí, a veces cambia la calidad, ¿verdad? Pero trato de buscar los más económicos. Referente a productos como puede ser ropa igual, o sea, no son cosas a las que le dedico mucho interés. Referente le echo muchas ganas, o bueno, no, eso no se le echa ganas, sino que trato de buscar productos ahí buenos en las cosas de computación, porque me llaman la atención. Entonces, si cuando se trata de consumir con el antivirus lo tengo original, no me gusta tener antivirus pirata. Me gusta que, no sé, si tengo un reloj también sea bueno, que no sea pirata. Siempre y cuando se pueda. Pero hay cosas que sí me gusta que sean de calidad porque duran más tiempo. No tanto una caja de leche, pero una computadora, un reloj, ¿no? Pues eso sí hay que tratar de que sea de calidad y cuidarlo también. ¿Cuál sería su atributo particular? La creatividad. ¿Qué valores practica? Primero, no hacerle daño a nadie. Tratar de no decir mentiras porque no me gusta que me las digan a mí. Y segundo, ayudar. Ayudo. Trato de quedar bien siempre con la gente, pero eso sí, tengo que cambiarlo porque no me hace bien. Trato de que cuando la gente me pide algo, o sea, tratar de siempre quedar bien, pero no. Entonces eso no lo consideraría un valor porque eso no es algo bueno, a veces hay que decir que no. Así valor ayudar y no decir mentiras, principalmente. ¿Cuáles son sus costumbres? Mis costumbres. Pues tengo muchas, pero así la principal, una costumbre mía, me gusta la familia. Me gusta la familia y la paz. No me gustan los pleitos ni nada de eso. O sea, una costumbre que tengo, bueno, como estás preguntando una costumbre, sería convivir en familia, ¿verdad? Porque la familia es un concepto, sería convivir en familia, sanamente, en paz.
Pasear, me gusta pasear. Estudiar, a mí me gusta estudiar. Me gusta saber, no me gusta estar en un lugar y no saber de qué se está hablando. ¿Qué tradiciones conserva? Bueno, ahora sí me pusiste una pregunta difícil. Yo digo, yo salí de Cuba con 12 años y yo en México de los 12 a los 22 serían 10, a los 23 serían 11. A veces me siento mal porque cuando hablo con otros cubanos que ya salieron más grandes, no tengo muchas costumbres de allá porque salí grande. Que diga, perdón, porque salí pequeño. Y de aquí de México tampoco he tomado muchas costumbres. No por nada, sino porque pues no. Entonces, que conserve muchas tradiciones de Cuba, te mentiría si las conservo, porque incluso ni siquiera la comida que como es comida cubana. Y que tenga muchas tradiciones de México, a veces las que se imponen, ¿verdad? Por ejemplo, los días festivos y eso, pues uno lo celebra porque pues uno vive en México. Pero pues que tú digas así que son mis tradiciones, no. Entonces tengo muy pocas. Y es algo que me hace sentir mal, porque a veces no me siento ni de Cuba ni de México, me siento así como que del medio. Quién sabe, a lo mejor el día de mañana ya paso más tiempo vivido en México que en Cuba y sentiré como mía las tradiciones de México, pero ahorita no las siento. Las celebro, pero no las siento. Y las de Cuba pues tampoco, porque ni siquiera me acuerdo. O sea, sí me acuerdo, pero tampoco las celebro. Allá el 1 de enero es el día de la revolución y yo el 1 de enero no lo celebro aquí. O el 26 de julio es una fecha importante en Cuba y yo, para mí pasa como un día inadvertido. Entonces pues, muy poca la verdad, sinceramente. ¿Cuál es el sentido de la vida para usted? Uf, mira, el sentido de la vida. Tengo unas ideas así medio que no me vas a entender, pero como quiera te lo voy a decir. A ver, ¿cómo explicarte? A veces no sé cuál es el sentido, pero debe ser por mi faceta así de medio artista loco. A veces no le hallo mucho sentido a vivir, pero ya si nos toca vivir, considero que este es un mundo de pruebas. Este planeta es un planeta de pruebas. Venimos aquí a tratar de superarnos y ser mejores para que un día que ya logremos pasar todas las pruebas que tenemos que pasar, discúlpame tanta reiteración, pero es que me ponen nervioso, irnos a una dimensión más alta. Así creo yo, puede sonar medio loco y medio así, pero así creo. Que aquí estamos pasando pruebas y la única manera de pasar esas pruebas es siendo mejor persona. Y el día que ya logremos ser una gran persona de corazón, nos vamos a este planeta a otra dimensión. Es algo como que una mezcla entre religión y física, porque por ejemplo en termodinámica se habla mucho de la entropía. Y la segunda ley de la termodinámica te dice que la entropía está aumentando cada vez más en el universo. Y es eso, como quien dice, es la energía que no sirve para nada. Entonces esa energía en algún lugar del universo se tiene que ir, porque todos somos energía. Entonces cuando yo creo que uno muere, uno tiene que subir, uno tiene que volverse a regenerar en energía útil para el universo. Entonces ahí luego te paso un documental y una página así que junta como la religión con la física y está padre. Soy católico, pero en cuanto a eso de las energías y eso sí me gusta. Sí, también creo en eso. Ok. Mm, ¿Cuál es el valor humano que le da a sus relaciones sociales y relaciones familiares? A ver, de nuevo. ¿Cuál es el valor humano que le da a sus relaciones sociales y relaciones familiares? Bueno, yo soy un poco ermitaño. A las relaciones familiares le doy un 100. O sea, si me dices el valor humano, pues es un valor muy alto, un 100, ¿no? A las relaciones sociales, pues un 50. Sí te tienes que relacionar con el mundo exterior, pero lo necesario. No más de lo necesario. Porque luego ya empiezan problemas. Y el ser humano es un animal muy conflictivo. Entonces, lo necesario en la calle, sin entrar en mucha confianza. A no ser que sean amistades, ¿verdad? Que sean personas cercanas. Pero en general un 50 para la calle y un 100 para la familia. Porque la familia sí hay que cultivarla y disfrutarla.
¿Cuál sería su modelo de vida familiar a seguir? El de mi bisabuelo, que en paz descanse. Porque mi bisabuelo fue un hombre que empezó muy pobre. Llegó, yo creo que hasta sexto de primaria, allá en Cuba. Aprendió a leer a los 18 años, pero sin embargo, bueno, se casó muy joven. Mi bisabuela lo amó. No tenían, así eran personas muy pobres. Y él llegó a ser, antes del triunfo de la revolución, un hombre de mucho dinero en Cuba. Con la revolución luego perdió todo su dinero, pero yendo a la familia a seguir, él empezó de la nada con su esposa, con el único apoyo de su esposa, porque nunca tuvo el apoyo de sus hermanos. Al contrario, él era el mayor, él tenía que cuidar a sus hermanos. Y luego tuvieron a su primera hija, mi tía Ana, y luego tuvieron a mi tía Emma, luego tuvieron a mi abuela, luego tuvieron a Cherún, que es el hermano de mi abuela, y por último a mi tía Diana. Entonces, él construyó una familia sin dinero al principio, y eso muestra que las familias para ser felices no necesitan tener dinero. Y luego por ser tan felices pudo salir adelante porque su familia siempre lo apoyó. Su esposa lo apoyó incondicionalmente, y los valores que he aprendido de la familia de mi abuela son muchos. Entonces, mi valor a seguir es una familia exitosa, sí, porque bueno, o sea, quiero una familia exitosa donde haya economía, pero que eso no sea lo necesario para ser felices. O sea, si hay economía, somos felices; si no la hay mucho amor, y entre todos salir adelante. Porque eso sí, me gusta triunfar, no me gusta, o sea, no me gusta fracasar, como todo el mundo ha fracasado de repente, pero sí me gusta triunfar y que mi familia sea triunfadora. No por tener títulos, te aclaro, pero ser triunfadores de corazón, ser triunfadores de gente íntegra, que falta, ¿no? O sea, falta que la gente sea mejor persona. O sea, ser triunfadores y lo que quieres es, no sé, planchar ropa y vivir de planchar ropa, pero ser la mejor planchadora de ropas. Entonces, si el día de mañana mi hija, no, papá, yo quiero poner una tintorería, pues mija, que su tintorería sea la mejor. Entonces, eso es una familia triunfadora. Que lo que hagamos, lo hagamos bien. Y con cariño y bien hecho. Y ya. Que repito mucho, ahí disculpa que repito mucho, pero así soy. Repito mucho las cosas. ¿Cuáles son sus orígenes? Cuba. Mis orígenes son Cuba, la cultura cubana. Allá nací en Santiago de Cuba. ¿Cuáles son los elementos que determinan el ahora en razón de un pasado que proyecta el futuro? Los elementos que determinan el ahora en razón de un pasado que proyecta el futuro. La pregunta está un poco ambigua, pero voy a tratar de responderte. El pasado, para lo único que sirve es para ver en qué te equivocaste. El futuro, no pienso mucho en él, pero sí tengo planes, ¿verdad? Porque no se puede vivir la vida sin saber a dónde quieres llegar. Entonces, el pasado es para no cometer los errores que ya cometiste. El futuro es para saber a dónde quieres llegar. Y el presente es para aprovecharlo. Describa y defina su propia cultura de acuerdo a sus experiencias. Bueno, la cultura cubana es una cultura muy alegre, muy trabajadora, muy empeñosa y que sabe salir adelante a pesar de. No se dan por vencidos los cubanos. Eso sí. O sea, a donde quiera que llegamos, en cualquier lugar del mundo, nos movemos, sabemos salir adelante y nos ponemos las pilas. Pero somos muy alegres. Es algo que tenemos, que igual que trabajamos y nos esforzamos, igual bailamos, igual somos bien festeros. Y eso me gusta. Eso sí me gusta mucho de mi cultura. ¿Qué determina las acciones, decisiones y comportamientos en su vida cotidiana? Una parte de la educación que ya has tenido. Bueno, en mi caso, la educación que yo he tenido. Y otra parte, la calidad humana que tenga. Todo eso lo determina la calidad humana que tenga. Y esa calidad humana, lamentablemente, o lamentablemente no, viene mucho de la educación que te hayan dado. O sea, no se le puede pedir peras al olmo. No sé cómo dice el dicho. Hay un dicho que dice así. Sí.
O sea, si tú tuviste una educación difícil en tu casa, tus padres, o situaciones difíciles, pues tus decisiones y tu... ¿Qué más? Y tus Acciones acciones y y eso, pues comportamientos. no creo que van a ser muy buenas. En cambio, si tus padres tienen una educación de calidad, tiene mucho que ver. O sea, es una cosa, está en función de, es una función matemática. Nada más que esas no se derivan. ¿Cómo resumiría la historia de su vida? Única. Como la vida de todos los seres humanos. Es una historia única, una historia de migración, difícil en algunos momentos, pero muy alegres en otros. Y ahorita, por ejemplo, en mi vida estoy en una etapa donde hay más alegrías que dificultades. Hay muchas más alegrías que dificultades. Sí, hay dificultades, pero son poquitas en comparación con las alegrías. ¿Cuál es su realidad social? Mi realidad social es que soy un trabajador y soy un estudiante. Y como estudiante debo de prepararme para el día de mañana servir a la sociedad a la cual pertenezco. Y como trabajador debo de ayudar a producir mejores, como trabajo en el área de la educación, a producir mejores, pues en este caso músicos, mejores personas, mejores músicos de calidad, que faltan músicos de calidad. Y que se respete más la música, porque por ejemplo yo que soy músico y que estoy estudiando la química, créeme que a nivel de estudio, ¿verdad? O sea, a nivel de conservatorio, entre un conservatorio y una facultad de ingeniería no hay ninguna diferencia. Cuesta lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en química, con que todos los días leas y con que estudies y experimentes, o sea, eres un buen químico, puedes ser un buen investigador. Aquí nada más se trata de leer y entender. Y en cambio en la música puedes leer y entender lo que tú quieras, pero si no te estás horas con el instrumento y tienes una sensibilidad bruta, no vas a progresar. Aparte de que también se necesita leer mucho, porque a diferencia de lo que la gente cree, una licenciatura en música está llena de materias teóricas, de materias históricas, que no puedes ser un buen músico clásico si no sabes ni siquiera qué estás tocando. Entonces yo te lo digo, y eso sí, que no hay ninguna diferencia. Tan difícil se me hace de repente tocar un concierto de flauta como tan difícil se me hace de repente resolver un problema de operaciones unitarias o hidráulica. Incluso a veces la música más. Porque tú el problema te equivocas en el cuaderno, borras y lo corriges. Y tú delante del público no te puedes equivocar. En un concierto no hay equivocación, es en ese momento. Entonces, la música o las artes tienen una complejidad parecida, por ejemplo, a la de los doctores. El doctor no se puede equivocar en la operación. Bueno, también en la química no te puedes equivocar, ¿verdad? Ya estás en el área laboral, estás en proceso y no te puedes dar una orden mal porque echas a perder una producción completa. Entonces, comparándolo en general, son todas carreras. Lamentablemente aquí en México la gente no valora las artes. En mi país sí. En mi país una bailarina de ballet es tan valorada como un médico. Pero pues aquí no. Aquí lamentablemente valoran más ciertas carreras. ¿Qué siente ahora? Uy, que me han hecho decir muchas cosas de cómo pienso, que casi nunca digo. Ahora que ya hemos hecho un breve recorrido sobre sus pertenencias, me gustaría que compartiera sus ideas y conceptos sobre lo que es para usted la diversidad cultural. Bueno, para mí la diversidad cultural es el conjunto de las diferentes formas de pensar y las diferentes formas de manifestarse de los pueblos. Y es algo muy bonito, porque qué aburrido sería que todo el mundo, que la música de México fuera igual a la de Cuba y que la de Cuba fuera igual a la de Venezuela y que la de Venezuela fuera igual a la de Brasil y que la de Brasil fuera igual a la de Estados Unidos y que la de Estados Unidos fuera... O sea, no, lo hermoso del planeta es que, oye, en cada pueblo es diferente, hasta en cada pueblo, aún dentro del mismo estado. Entonces eso es el conjunto de las diferentes maneras de pensar
y de las diferentes historias y de los diferentes transcursos de las diferentes, como te he dicho la palabra diferente, y de las diferentes culturas. ¿Cómo describe las manifestaciones de la diversidad cultural? ¿Cómo describo las manifestaciones de la diversidad cultural? Pues está difícil porque son muchas, ¿eh? Son muy variadas. Pero bueno, las pudiera describir como variadas, como únicas. Está muy mal comparar la cultura de un lugar con otro, ¿eh? O sea, son únicas. Te la describo como únicas. Tú no puedes decir que, no sé, que una sinfonía de Beethoven es menos que un ritmo africano, ¿no? O sea, son únicas. Entonces te las describo como únicas, como... A ver, déjame pensar. Como increíbles y como el reflejo de o sea, como el reflejo del pueblo al que pertenece. ¿Puede identificar una manifestación de diversidad cultural en su contexto social? Sí. Por ejemplo, aquí en Torreón todos los días la gente hace carne asada. Todos los días, perdón. Todos los fines de semana. Y en Monterrey, que yo viví 4 años en Monterrey, la gente los fines de semana no es tanto de la carne asada. Allá es más de juntarse, de ir por unos... ay, ¿cómo le llaman esos tacos? Unos tacos grandes. O sea, se me hace muy curioso que aquí en Torreón la gente es muy de la carne asada. Es una manifestación cultural. Y en Monterrey no. Y por ejemplo, yo viví en Zacatecas, recién llegado a México. Y allá tampoco eso de la carne asada. Sí la hacen, pero en Zacatecas en todo el tiempo que viví me tocó una vez al año. Y aquí en Torreón no. Aquí en Torreón cada rato son carne asadas. Ese es un caso, ¿no? Otro es la música. Aquí ahí se escucha mucho corrido. Y Monterrey, ¿no? Monterrey, como es una ciudad más grande, se escucha mucho tipo de música. ¿Eso cómo lo analizas? Pues fácil, en el camión en el que vas. Todos los días yo agarro camión y ahí están los corridos, ¿no? Y las cumbias. Y en Monterrey agarraba camión y el camionero igual te iba escuchando pop, que igual te iba escuchando una cumbia, que igual te iba escuchando un reggaetón. O sea, te das cuenta mucho del cambio de culturas, ¿no? Aún dentro del mismo país, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la identidad de dicha manifestación? No sé si esté bien, ¿eh? Porque ahorita te dije que hay que documentarse. Entonces, para responder estas preguntas, yo debería haber leído un libro o sea, bueno, pues no sé si esté bien. Entonces, igual lo que te responde es un disparate, pero te lo voy a responder. La identidad para mí sería la música, o la identidad sería la personalidad del pueblo. O las costumbres, no la personalidad, las costumbres del pueblo. Esa sería la identidad. Porque te hablé de la música y te hablé de la manera de ser de Torreón y de Monterrey. ¿Qué significado tendría esa identidad para usted? Definir al pueblo, que es quien hace la cultura. Mencione cuáles son los rasgos culturales característicos de la manifestación. Uy, no, ya tengo que ir a un libro. A ver, dilémela, ¿no? Mencione cuáles son los rasgos culturales Ok, rasgos culturales. característicos de la manifestación de la que habíamos hablado. ¿Cuáles serían sus rasgos culturales hablando de las manifestaciones que ya me comentó? Por ejemplo, yo te hablé de la manifestación de la música. Un rasgo cultural de la música sería... Ay, es que no sé si responderte como músico o responderte como... Pues un rasgo cultural de la música es el ritmo. Otro rasgo es la armonía. Otro rasgo cultural es los registros. O sea, no es lo mismo como se canta una cumbia a como se canta un bolero, a como se canta un pop, ¿no? Entonces no es lo mismo. Los rasgos culturales es lo que hace que sea así. Lo que hace que la cumbia sea así, pues son una serie de parámetros que son muy diferentes a los parámetros que hacen que el pop sea pop.
Entonces, ¿cuáles serían los rasgos culturales? Pues sí, así resumidamente, en cuanto a música, armonía, ritmo, melodía, tratamiento de las texturas. Pero te estoy hablando como músico. Entonces, por eso te digo, no sé si esté bien, a lo mejor es más general la pregunta y yo me fui muy adentro. Pues, sí. Ok. Bueno, pues eso sería todo. Le agradezco mucho. No, Mucho no, gusto. no, yo te agradezco a ti. Que me hiciste sentir como famoso. Nunca, bueno, fíjate, nunca me habían hecho así preguntas así de mi opinión. Entonces, qué padre. Todo al contrario, te agradezco a ti que confíes y que pienses que lo que yo te puedo decir te puede servir. Gracias. No, a ti.